estimados participantes, buenas tardes. Quien les habla, la profesora María Valeria Guaramato. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar continuidad al desarrollo de nuestra materia. En este caso, iniciaremos con el módulo número 2, cuyo tema a desarrollar serán las relaciones humanas. ¿Cómo influyen las relaciones humanas en los diferentes contextos en los cuales nosotros nos desarrollamos? Sí, en un contexto laboral, en un contexto social, familiar, personal, íntimo, de hecho. Bien, entonces, bueno, nosotros vamos a iniciar paseándonos un poco por las diferentes definiciones que han brindado ciertos estudiosos. Vamos a iniciar con el Mayo, que bien sabemos, pues bueno, el Mayo ha sido reconocido, ¿ok? Por sus estudios en el área de psicología industrial o psicología organizacional y sociología. ¿Qué nos dice o qué considera el Mayo que son las relaciones humanas? Él las define del modo que considera que son aquellas interacciones, ¿ok? Que se van a establecer o que se van a dar entre personas que se desenvuelven o que se desarrollan dentro de un contexto laboral, ¿ok? Para Mayo, pues bueno, estas relaciones tienen un impacto directo en lo que es la productividad, la eficiencia, la eficacia en cuanto a los procesos organizacionales y del mismo modo impacta también de una manera directa y significativa en lo que es el bienestar de los trabajadores. ¿Por qué? Porque unas buenas relaciones humanas dentro de un contexto laboral va a incidir directamente en lo que va a ser la motivación y la satisfacción laboral de ese conjunto o de ese grupo de colaboradores o de trabajadores en este caso, ¿sí? Tenemos entonces de segunda mano a Abraham Maslow, el señor que tenemos acá. Él es conocido evidentemente por su teoría de la magnitud de las necesidades o la jerarquía de las necesidades. Bien, ¿qué nos dice Abraham? Él realmente, pues bueno, aborda ya las relaciones humanas desde un punto de vista de la satisfacción de las necesidades psicológicas y sociales de un individuo. Según Maslow, las relaciones humanas como tal son esenciales para satisfacer, ¿ok? Las necesidades de amor, de pertenencia, vamos a decir, de aceptación, también, ¿ok? Que se encuentran, vamos a decir, en un nivel intermedio en esta pirámide jerárquica, en este, vamos a decir, dentro de su teoría de la jerarquía de las necesidades. Bien, entonces, de acuerdo a estas definiciones que hemos venido abordando, nosotros podemos definir entonces las relaciones humanas como ese conjunto de interacciones, ¿ok? Bien sea de carácter social, emocional, de comunicación, ¿ok? Que se van a establecer entre diferentes personas, ¿ok? Bueno, se van a establecer entre las personas que conforman un contexto. Como lo veníamos mencionando hace un momento, bien sea el contexto laboral, contexto social, contexto familiar, ¿ok? El contexto inclusive educativo o comunitario. Este conjunto de interacciones van a ser fundamentales, son imprescindibles para el desarrollo personal, ¿ok? Para poder desarrollar del mismo modo un bienestar emocional y la construcción de vínculos de carácter social, ¿ok? Vínculos significativos que nos van a ayudar a desenvolvernos mejor en la sociedad. ¿Ok? Entonces, bueno, seguidamente contamos cuáles son esas características que componen las relaciones humanas. ¿Cuáles son, vamos a decir, vamos a tomar 5 características esenciales, aunque sabemos que las relaciones humanas abarcan un conglomerado de factores, ¿sí? Vamos a centrarnos en estas 5. De primera mano tenemos la interacción personal. ¿Por qué es importante este factor dentro del conjunto de relaciones humanas? Bueno, por el hecho de que estas implican evidentemente un contacto y la comunicación entre dos o más personas, contacto y comunicación del mismo modo también entre un grupo de personas, ¿sí? Entonces nosotros para poder relacionarnos en cualquier contexto, en contexto social, familiar, siempre tenemos que tener o va de la mano, ¿ok? Con la interacción interpersonal. De segunda mano tenemos la reciprocidad. Las relaciones humanas se basan en este factor, en la reciprocidad, dado de que se tiene que tener la capacidad de dar y recibir, pero siempre de una manera justa, de una manera equilibrada. Bien, tenemos en tercera posición la confianza, ya que las relaciones humanas, bueno, siempre se van a, o se deben fundamentar en lo que es este principio de la confianza mutua, ¿ok?
Pero esta confianza nosotros lo vamos a ir construyendo, lo vamos a ir haciendo robusta de acuerdo al tiempo, ¿ok? A través del tiempo. También de las diferentes experiencias que se compartan unos con otros, experiencias de vida, experiencias laborales, experiencias personales. Bien, tenemos como cuarto punto lo que es la empatía. ¿Qué es la empatía? Siempre nosotros decimos tenemos que ser más empáticos en esta sociedad para que las relaciones humanas fluyan de mejor manera. ¿Por qué? Porque la empatía es esa capacidad que yo tengo de ponerme en el lugar del otro, ¿ok? Comprender ese conjunto de emociones, necesidades, de comprender cómo se siente, de comprender cómo es su situación emocional al atravesar por diferentes, vamos a decir, problemáticas, diferentes experiencias, diferentes factores, ¿ok? Por eso es que se dice que la empatía es un factor, es una característica fundamental dentro de las relaciones humanas. Por último, tenemos lo que es el respeto. Siempre las relaciones humanas tienen que estar basadas en el respeto mutuo. ¿Qué decimos nosotros en cuanto al respeto? ¿Ok? ¿Qué es esa capacidad de, vamos a decir, de ponernos también en el lugar del otro, de aceptar a la otra persona tal cual como es, de tolerar de repente la tolerancia, pues bueno, va en parte de la mano con el respeto también, ¿sí? Entonces, eso es un factor súper importante para que las relaciones en el contexto donde nosotros nos desarrollemos, ¿ok? Puedan desarrollarse de la mejor manera. Este respeto del mismo modo implica reconocer, valorar, aceptar la dignidad y los derechos de cada una de las personas que se encuentran involucradas dentro de ese mismo contexto en el cual yo me estoy desenvolviendo, ¿ok? Seguidamente tenemos entonces cómo es la comunicación, ese factor importante, la comunicación dentro de las relaciones humanas, ¿ok? Vamos a hablar entonces, este proceso de comunicación dentro de lo que de lo que compone las relaciones humanas es un factor muy fundamental, un factor importante. ¿Por qué? ¿Qué me implica esto? Me va a intervenir en todo lo que es un intercambio, ¿ok? Un intercambio de información, ¿ok? De ideas, de sentimientos, de opiniones, ¿ok? Necesidades también inclusive. Este proceso ¿qué me implica? Me va a implicar una serie de factores o una serie de diferentes elementos, ¿ok? Que ellos se van a interrelacionar evidentemente entre sí para lograr una comunicación que sea efectiva, ¿ok? Como lo tenemos aquí en el material que estamos compartiendo, se dice que la comunicación dentro de las relaciones humanas es un proceso fundamental que implica la transmisión de mensajes entre dos o más personas, ¿ok? Con el fin de compartir información, ideas, emociones, como lo hablábamos hace un momento, o distintos tipos de necesidades. Se dice también que la comunicación es un proceso bidireccional en el que los participantes interactúan para intercambiar significados y comprenderse mutuamente, ¿ok? Eso también es una parte fundamental dentro de lo que es la comunicación. Entonces, bueno, dentro de las relaciones humanas, la comunicación juega un papel fundamental, ¿ok? De lo que veníamos hablando referente a la interacción entre las diferentes personas que se encuentran inmersas en ella. Entonces, bueno, ahora aquí, de acuerdo a lo que presentamos en el material que tenemos a continuación, vamos a abordar algunos aspectos fundamentales dentro del contexto de una comunicación. De primera mano tenemos la interacción. Evidentemente tiene que haber interacción entre las personas que conforman este proceso de comunicación, dentro de las personas que conforman ese contexto dentro del cual se está dando ese proceso comunicacional, ¿ok? No se puede hablar de comunicación, de yo ser emisor de un mensaje, emisor de cierta información cuando no tenga un receptor, ¿ok? Que vaya a recibirla. De segunda mano tenemos la escucha activa, súper importante. Es crucial para nosotros tener la disposición de prestar esa atención, de tener una escucha activa en el momento en que nosotros vamos a entablar un proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque es crucial para comprender a los demás y del mismo modo llegar a mostrar interés en lo que se dice, llegar a mostrar interés en la información que se está del mismo modo transmitiendo como recibiendo, ¿ok? Esta escucha activa, ¿qué me implica? Me implica prestar atención en el mensaje que se está enviando, hacer preguntas relacionadas, ¿ok?
para aclarar cualquier duda, reflejar y del mismo modo reflejar lo que se ha entendido, ¿ok? Lo que se llegó a percibir de ese mensaje. De tercera mano tenemos la empatía. Vuelve a jugar un papel muy importante lo que es este factor, la empatía. Es esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, como lo veníamos comentando, ¿ok? Y del mismo modo comprender los sufrimientos, comprender los puntos de vista o las diferentes perspectivas que pueda tener las demás personas. La empatía ayuda en sí a facilitar el proceso de comunicación, una comunicación efectiva y fortalece del mismo modo las relaciones interpersonales. Bien, tenemos como siguiente punto la asertividad. Es súper importante contar con, vamos a decir, con una comunicación asertiva que implique expresar ideas, necesidades, sentimientos, pero de una manera clara, de una manera honesta, de una manera directa y muy importante, de una forma respetuosa, ¿ok? Ser asertivo va a ayudar en lo que es un proceso de comunicación a evitar malentendidos y a evitar conflictos, que esto es súper importante, ¿ok? Ya que, bueno, se debe del mismo modo, dentro de esta comunicación asertiva, yo debo establecer límites saludables de comunicación, límites saludables de trato, ¿ok? De las personas que conforman vamos a decir, este contexto en el cual nosotros se están desarrollando dichas relaciones, ¿ok? Y como los veníamos diciendo, siempre en el momento en que nosotros queramos ser asertivos, transmitir un mensaje de modo claro, conciso, vamos a llevarlo de la mano también con lo que es el factor de empatía y con el factor respeto, ¿ok? Tenemos la comunicación no verbal. Bien se dice que cuando nosotros transmitimos algo, más dice, más habla nuestro cuerpo, nuestras facciones, nuestra cara, ¿ok? Que nuestras mismas palabras, ¿ok? Decimos entonces, de hecho, el mismo tono de voz es una parte súper importante dentro de la comunicación, ¿ok? Estos elementos pueden transmitir mensajes de gran peso, mensajes que se consideren, vamos a decir, poderosos o complementarios, o simplemente pues contradecir el mensaje verbal. ¿En qué sentido? Como les digo, muchas veces nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestras expresiones, pues habla muchísimo más que nosotros mismos. ¿Ok? De que lo que nosotros podemos transmitir de forma verbal por medio de las palabras. Entonces, esta comunicación verbal también es súper importante que nosotros la tengamos en cuenta en lo que es este proceso de comunicación. Seguidamente contamos con el feedback o ese proceso de retroalimentación. Este punto o este factor es súper importante cuando hablamos del proceso de comunicación dentro de las relaciones humanas, ¿sí? Siempre es preciso proporcionar comentarios que sean constructivos, que ayuden a mejorar, que ayuden a afianzar todas esas capacidades y virtudes que pueda tener una persona o un grupo de colaboradores, ¿sí? Y siempre también del otro lado se debe estar abiertos o debemos estar prestos a recibirlos de la mejor manera y del mismo modo también aceptar a recibir cualquier ayuda que sea necesaria o que el emisor considere que es necesaria, ¿ok? Para esto nos va a ayudar, pues bueno, a mejorar la comunicación y del mismo modo a fortalecer esas relaciones que se dan dentro de un contexto, bien sea familiar, un contexto social, un contexto laboral, ¿ok? Y de hecho un contexto educativo. Finalmente tenemos el respeto. Creo que es por último, para cerrar con broche de oro, de verdad es un factor súper importante, como lo hablábamos también hace un momento, ya que el respeto es un factor fundamental en todo proceso de comunicación, sin importar el nivel, el ámbito o el contexto en el cual ésta se desarrolle, ¿ok? Mostrar respeto por las opiniones, sentimientos, ¿ok? Puntos de vista, experiencias y, de las demás personas, ¿ok? Que componen ese conjunto de relaciones humanas, ¿a qué nos lleva? A contribuir, vamos a decir, a crear un ambiente de confianza, de colaboración y de una comunicación asertiva y efectiva. ¿Ok? Entonces, bueno, en resumen, ¿qué podemos decir luego de abordar estos diferentes aspectos, ¿ok? Que involucran lo que es el proceso de comunicación? La comunicación en las relaciones humanas es un proceso complejo, ¿sí? Que requiere potenciar o que requiere, vamos a decir, desarrollar diferentes habilidades como la escucha activa,
la empatía, ¿ok? Que eso, pues bueno, es algo que es un valor que tenemos que rescatar, evidentemente, sin importar el contexto en el cual nos encontremos, ¿ok? La asertividad, la comunicación no verbal, lo que estamos viendo en este momento son fundamentales para que se puedan establecer relaciones saludables y satisfactorias con los demás, sobre todo basados en el respeto, ¿ok? Y transmitir esos mensajes claros y del mismo modo recibirlos de la mejor manera posible, ¿ok? Siempre estar abiertos a recibir sugerencias, a recibir esa retroalimentación efectiva, a recibir una retroalimentación realmente que nos ayude a construir, que sea constructiva. Tenemos entonces por acá, ¿cuáles son los tipos de niveles que se dan, los tipos de niveles comunicacionales que se dan en las relaciones humanas? En las relaciones humanas, pues bueno, la comunicación puede ocurrir en diferentes niveles, ¿ok? Que van desde lo superficial, desde lo más superficial, abordar temas muy superfluos, hasta temas muy profundos, ¿ok? Muy íntimos, muy de las personas o que lleguen a afectar las fibras de un conjunto de personas que se encuentran en el mismo contexto en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo en el momento, ¿ok? Estos niveles de comunicación se utilizan justamente para describir la profundidad y la intimidad de esa interacción entre las personas. Vamos a ver entonces cómo se dan o cuáles son estos diferentes tipos de niveles comunicacionales, ¿ok? Tenemos de primera mano el nivel superficial, ¿ok? Desde lo más superfluo, desde ese nivel comunicacional que abarca realmente en temas generales, ¿ok? Y no comprometedores, podemos decir que es esa comunicación que se puede dar, de hecho, por compromiso, por protocolo, por educación, ¿sí? Entonces, en este mismo nivel de comunicación, nosotros solemos hablar o solemos exponer temas cotidianos y de poca importancia, de poco riesgo, de poca relevancia, ¿ok? Vamos a citar un ejemplo, como es el clima, el tráfico, cualquier evento social, ¿ok? Entonces, bueno, sabemos este es el primer nivel de comunicación. Es un nivel de verdad, pues bueno, vamos a decir bastante sencillo, bastante vamos a decir, se centra en temas generales, en temas cotidianos, de repente que tienen que llevarse a cabo como de manera obligatoria, ¿ok? Para poder adentrarse a un contexto o para poder, vamos a decir, adentrarnos o vamos a decir, poder entrar, ¿ok? Dentro de un contexto para una situación o para un aspecto determinado. Seguidamente tenemos lo que es el nivel social, ¿ok? Aquí, pues bueno, la comunicación se vuelve un poquito más personal. Aquí la interrelación, pues se da con un poco más de fuerza que en un nivel superficial, ¿ok? Pero aún así, pues bueno, no se abarcan temas tan comprometedores, ¿ok? Igual se sigue, vamos a decir que es un tipo de comunicación general, igual. Aquí, pues bueno, en este tipo de nivel se trata más de compartir opiniones, ¿ok? Sobre temas específicos, sobre, vamos a decir, sobre tópicos generales, ¿ok? Pero también, pues bueno, pueden abarcar temas más personales como la familia, el trabajo, los deportes, los hobbies, ¿ok? Pero sin profundizar demasiado, ¿ok? Sin abrir demasiado ese, vamos a decir, ese espectro, ese abanico de opiniones, ¿ok? Ya entramos seguidamente en un nivel más personal, ¿ok? Que aquí la comunicación evidentemente se vuelve más íntima y profunda. Aquí la persona, pues bueno, sí se abre, vamos a decir, abre ese espectro, empieza a compartir sentimientos, empieza a compartir opiniones, ¿ok? De hecho, habla acerca de experiencias o anécdotas personales, ¿ok? Y aquí la persona se puede mostrar un poco más como es. Puede llegar a ser o ejercer una comunicación de un modo más abierto, más directo y de hecho más honesto, ¿ok? Se establece una conexión. Aquí en esta comunicación personal se tiende a establecer una, vamos a decir, una conexión más efectiva, una conexión más sólida entre las personas que están conformando, ¿ok? Ese proceso comunicacional. Finalmente tenemos el nivel más alto, ese nivel íntimo de comunicación, ¿ok? Aquí, este proceso de comunicación lo que se transmite es altamente personal y confidencial, ¿sí? Aquí sí se comparten pensamientos, deseos, sueños, anhelos, ¿sí? Desde lo más profundo. Vamos a decir, este tipo de comunicación, pues bueno, ya es típico de las personas muy cercanas a un entorno, ¿ok?
relaciones como la pareja, relaciones entre los familiares más cercanos, ¿ok? Amigos muy íntimos. Entonces, es importante tener en cuenta que estos diferentes tipos o estos diferentes niveles de comunicación pueden coexistir en una misma relación, ¿ok? Nosotros podemos encontrarnos en un mismo contexto, vamos a hablar, por ejemplo, de un contexto laboral, pueden surgir uno o varios de estos tipos de niveles comunicacionales, ¿ok? Y que la profundidad de esa comunicación puede variar dependiendo también del contexto y de la confianza que se tenga, ¿ok? De las personas que se encuentren involucradas en ese mismo contexto, vamos a llamarlo así. La habilidad para comunicarse de forma efectiva, de forma clara, de forma asertiva, em, efectivamente en diferentes o en los en estos tipos o en esos diferentes tipos de niveles de comunicación va a contribuye de una forma directa para que nosotros podamos desarrollar relaciones más saludables, relaciones satisfactorias, ¿ok? Relaciones de hecho más consolidadas. Entonces, bueno, muchachos, estimados participantes, el siguiente punto. Con esto culminamos nuestro encuentro el día de hoy, las relaciones humanas dentro del contexto de la supervisión, ¿ok? Bueno, nosotros hablamos del contexto de la supervisión, nos estamos yendo directamente a un ámbito o a un contexto organizacional, ¿ok? Em, las relaciones como tal, cuando se dan en el contexto de una supervisión, son fundamentales para el buen funcionamiento de cualquier organización, ¿ok? De cualquier, vamos a decir, de cualquier empresa, son súper importantes para el conjunto de colaboradores que se encuentren inmersos dentro de ese contexto laboral, dentro de ese contexto organizacional, ¿ok? ¿Qué implica? La supervisión implica la función de dirigir, orientar, coordinar, velar por el trabajo de un trabajador o de un grupo de colaboradores, un grupo de personas, ¿ok? ¿Con qué fin? De lograr que todos se encaminen a la consecución de objetivos comunes, ¿ok? De objetivos organizacionales. Entonces, bueno, en este sentido, las relaciones humanas, como lo veníamos hablando, juegan un papel muy importante, ¿ok? Ya que estas van a afectar directamente lo que es la productividad, la moral y el clima laboral. Acordémonos que el clima laboral es esa sensación que genera, ¿ok? El contexto laboral. Ese ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos profesionalmente. Es esa sensación, bien sea de calidez, de pesar, de tranquilidad, de angustia, de agobio. Vamos a decir que ese clima laboral es como, vamos a decir, la personalidad que tú percibes, ¿ok? Del entorno o del contexto profesional en el cual tú te estás desarrollando. Nosotros, para seguir, vamos a tomar en cuenta cuatro aspectos importantes de las relaciones humanas dentro del proceso de esta supervisión, ¿ok? De primera mano tenemos la comunicación efectiva. Vuelve y juega el papel de tener una buena comunicación entre colaboradores. Acá en la parte de supervisión, la persona encargada de ejercer esta función, de ejercer este rol de supervisor, debe ser capaz de transmitir instrucciones, de transmitir información de manera clara, asertiva, efectiva, ¿ok? Del mismo modo, tiene que ser capaz de sostener procesos de feedback, procesos de retroalimentación, bien sea con superiores, bien sea con personas que se encuentran en su misma línea jerárquica o con personas que están bajo su cargo, ¿sí? Em, del mismo modo, tiene que ser capaz también de transmitir, bueno, las expectativas que se tienen, lo que se quiere o lo que se espera obtener, los resultados que se espera obtener de ese conjunto de colaboradores, ¿ok? Como lo decimos, como lo dijimos hace un momento, pues bueno, tener en cuenta también esos factores que comprenden ese proceso comunicacional, la asertividad, el respeto, la empatía, ¿ok? Seguidamente tenemos la resolución de conflictos. Toda persona que ejerza un cargo de supervisión, que ejerza un cargo de dirección, tiene que tener la capacidad para poder resolver conflictos laborales, ¿ok? Tiene que poder desarrollar esa habilidad para manejar conflictos, pero ¿de qué manera? Siempre de manera constructiva, ¿ok? De manera, vamos a decir, equitativa, basados en el respeto, ¿ok? ¿De qué manera? Siempre promoviendo un diálogo, una comunicación, ¿ok?
y buscando siempre soluciones que resulten beneficiosas para todos los involucrados. No buscando o no afincándonos solamente en soluciones, vamos a decir, beneficiosas para la empresa o para la organización en este caso, sino también soluciones que sean, vamos a decir, beneficiosas para el equipo de trabajo o para un colaborador en específico. De tercera mano tenemos el desarrollo profesional. Parte importante de la supervisión o del rol de un supervisor recae en el desarrollo profesional de sus empleados. Tienen que tener esa capacidad, ¿ok? De saber identificar cuáles son esas necesidades de capacitación, ¿ok? Esas necesidades de desarrollo de las personas de los cuales ellos tienen a su cargo, ¿ok? Y del mismo modo, buscar esa manera de proporcionar tanto las oportunidades como las herramientas o los recursos que sean necesarios para que sus colaboradores o las personas que ellos tengan a su cargo tengan la capacidad de desarrollarse profesionalmente, tengan esa capacidad o esa oportunidad, ¿ok? De poder tener un desarrollo profesional dentro de la organización. Entonces es súper importante velar también, esto es un punto muy álgido dentro del proceso de supervisión, poder captar todas esas necesidades, ¿ok? De capacitación, todas esas oportunidades de mejora que puedan tener este grupo de colaboradores y brindarles las oportunidades para que puedan crecer profesionalmente y que se puedan desarrollar dentro de la organización. Finalmente tenemos la motivación, ¿ok? Los supervisores deben ser capaces de motivar, de brindar un ambiente comunicacional, de brindar un contexto, un ambiente laboral, ¿ok? Que ayude a motivar a su grupo de colaboradores, ¿ok? Siempre reconociendo, compensando el trabajo en la medida de lo posible, ¿ok? Y del mismo modo proporcionando apoyo, proporcionando esa serie de herramientas, ese apoyo cuando ese colaborador lo requiera, ¿ok? Siempre mantener un clima laboral apto, un proceso comunicacional sano, ¿ok? Donde la persona, pues bueno, se sienta que pueda crecer dentro de la organización. En resumen, para finalizar, ¿ok? Las relaciones humanas en la supervisión, ¿ok? Son fundamentales para crear un ambiente de trabajo positivo y productivo. Súper importantes estos dos factores, ¿ok? Un supervisor, llamémoslo efectivo, ¿ok? Es aquel que puede llegar a establecer, ¿ok? Una relación sólida, una relación de respeto y del mismo modo comunicaciones bastante abiertas y fluidas con su conjunto de empleados o de colaboradores, ¿ok? Fomentando del mismo modo lo que es la confianza, fomentando el respeto y del mismo modo fomentando la colaboración en el logro de metas comunes o en la consecución, ¿ok? De objetivos organizacionales en común. Entonces, bueno, muchachos, de esta manera finalizamos lo que es el módulo 2, ¿ok? Ya tenemos en plataforma, nos encontramos en semana de evaluación, hasta el domingo tienen plazo para realizar su entrega, una exposición virtual sobre este tema que nosotros hemos abordado el día de hoy y realmente cómo creen ustedes que se desarrollan, ¿ok? Esas relaciones humanas dentro de su contexto profesional. ¿Cuál es la importancia de las relaciones humanas? ¿Cuál es la importancia de una comunicación asertiva dentro de ese contexto profesional en el cual ustedes se van a desenvolver en un futuro? ¿Ok? Entonces, bueno, muchachos, cualquier duda, cualquier inquietud, bien sea con el tema que manejamos el día de hoy o con la presentación o el desarrollo de la actividad evaluativa, estoy a sus órdenes y completamente atenta por medio de la plataforma. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo encuentro.